una sencilla reflexión en torno de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, que nos permita también entender el rito de consagración del altar, que, como les he dicho, no es muy común en los templos, que acabo de dar una vez, en este caso por institución, no sé si el anterior habrá sido consagrado, pero ya aquí vamos a hacerlo nuevamente. Es un signo muy bello que nos invita a poner la mirada en Jesús, que teológicamente y realísticamente es sacerdote, víctima y altar. Ese es Cristo, sacerdote, víctima y altar. Y en el altar litúrgico se recoge toda esa dimensión divina del Señor. Partimos de la unción del crisma. Cuando uno es ungido, significa que ya no se pertenece a sí mismo. Significa que pertenece a otro. Todos nosotros somos ungidos por el Cristo. Ustedes y nosotros. Ustedes los laicos, ungidos como todos los cristianos en el bautismo, con el santo crisma que nos constituye en sacerdotes, profetas y reyes. Por tanto, desde el bautismo ya no nos pertenecemos a nosotros. Esa unción con el crisma nos hace partícipes de una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, donde tenemos un Padre común. Lo mismo nos pasa a nosotros, los presbíteros y obispos, que somos ungidos con el crisma, y todos a su vez los que hemos sido ungidos en la confirmación. De tal manera de que nuestra vida ha de estar en Dios y debemos vivir según Dios, pues de Él somos, de Él provenimos, de Él hemos recibido todo lo que somos, de Él somos y a Él hemos de volver. El altar, como los muros de los templos cuando se consagran, dejan entonces de ser propiedad humana para simbolizar una presencia y una propiedad de Dios. Por eso, al consagrar el altar entonces debe ser respetado, valorado, cuidado, como lo que él sacramentalmente representa, a Cristo Jesús. Es el primer elemento de entrada. El altar como piedra seguirá siendo igual, pero desde la fe va a representar algo especial. Por eso hemos rociado con el agua y dentro de un rato vamos a incensar el altar y después vamos a besar el altar. Vieron que cuando entré a la misa no lo besé, precisamente porque estamos en esa dinámica pedagógica de introducirnos en un misterio nuevo. Este altar entonces consagrado, que va a ser ungido con el santo crisma para llenar del suave olor de Cristo, al poner cuidado cuando lo usa, es bastante, entonces es un perfume que debe llenar de ese olor del templo, pues nos remitirá a Jesús y nos invitará a que todos tengamos sus mismos sentimientos. Jesús es el Hijo enviado del Padre, el Hijo amado de Dios, que se nos regala para que todos los que creamos en Él tengamos vida y vida en abundancia. La lectura de Pablo a los Romanos, que describe un poco lo que llamamos nosotros en la teología la doctrina de la justificación, nos presenta
esta realidad: si por un solo hombre vino el pecado, por uno llegará la vida, la salvación, la justificación, la liberación. Y para que ese nuevo Adán, Cristo, pudiera realizar esa obra de justificación, de salvación para todos, tuvo que participar de un sacrificio, el sacrificio de la cruz. Y en el altar se simboliza, se representa ese sacrificio, donde aquí, cada vez que se celebra el misterio eucarístico, estamos actualizando, trayendo hoy ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso el altar representa a Cristo, que como sacerdote hace una ofrenda de su vida para que sea agradable a Dios. Como víctima se ofrece Él como cordero inmolado, haciendo de su vida una verdadera ofrenda e invitándonos a todos nosotros a que seamos hostias vivas, nos dirá San Pablo en una de sus cartas. Debemos ser hostias vivas, es decir, también ofrenda agradable a Dios. Y este altar significará también el lugar del sacrificio, la cruz. Por eso Cristo mismo es altar. En Él y sobre Él reposarán todas nuestras culpas, y sobre Él mismo se ofrecerá un sacrificio de expiación en remisión de todos nuestros pecados. No sé si me estarán entendiendo esta dinámica. Sí, Monseñor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a celebrar hoy? Que vamos a consagrar este altar, y aquí vamos a ver en todo momento la presencia viva de Jesús, que es sacerdote, víctima y altar. Un Cristo entonces que hace de su ofrenda una invitación, no lo hace porque sí. Él quiere que su sacrificio no sea inútil. Es el sacrificio que nos tiene que llevar a la conversión de nuestras vidas y a la unidad como pueblo santo de Dios. Ese es el proyecto, el sueño, el anhelo de Jesús, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Hoy le vamos a pedir al Señor, en esta dinámica sinodal que estamos viviendo en la Iglesia, también en esta comunidad parroquial del Inmaculado Corazón de María, podamos todos apropiarnos de esa invitación que nos hace Jesús a trabajar por la unidad, por la comunión, por la sinodalidad, y hacer de nuestra vida una ofrenda para que podamos ir recogiendo frutos, los frutos de una vida nueva para todos, reconciliados, justificados, liberados por la sangre del Cordero, una Eucaristía y un sacrificio que se impone, que se hace también súplica por la paz del mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Este sacrificio tiene que llevar a que los pueblos se reconcilien, y recogiendo los sentimientos de toda esta humanidad sumida prácticamente en una guerra. Que los medios no reconocen que estamos en guerra mundial, es otra cosa. Papa Francisco lo ha dicho, estamos en una guerra mundial fraccionada. No hay un territorio en el mundo donde no haya un conflicto. Uno es paz. Pensemos en Colombia, cuántas muertes diarias, cuántos asesinatos, cuántos desplazados, en fin, todo lo que escuchamos día a día en nuestro país.
Y si llamamos a otros países, pues pensemos entre Hamas y Israel, Rusia, Ucrania, países en África peleando porque no tienen agua, no tienen lo necesario para subsistir. En fin, qué bueno que desde esta comunidad parroquial, mirando al Cristo Salvador, que se hace ofrenda de salvación para todos, desde aquí siempre imploremos la paz, la conversión, la reconciliación de todos nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras familias. Vamos a continuar pues esta celebración. Dejemos que cada uno de los momentos nos vayan llevando de su mano. Y sé que al terminar, aunque nos demoremos 5 horas, mentiras que las hacen, no lo van a sentir, porque aquí está el Señor. Aquí lo vamos a sentir, aquí vamos a sentir su fuerza para decirles, comunidad del Inmaculado Corazón, creo en ustedes y me ofrezco en sacrificio por cada uno de ustedes. Eso es lo que vamos a vivir. Gracias, Monseñor. Por ustedes, porque los amo, Luis Fernando, por porque esas palabras. está con nosotros. Ahora el Padre Jaime le preguntaba sobre cómo le ha ido hoy, un día difícil, pesado, temprano, a las 5:30 de la mañana, por acá, reuniones con sacerdotes en la mañana, con en general cosas buenas, aunque no faltan las cruces que en la administración todo pueden darse. Pero yo soy siempre muy providencialista, confío mucho en la misericordia de Dios. Y hoy tengo en este momento el grupo tecnoquímica, nos comparto con los que y puede ser el grupo tecnoquímica, la empresa grande de Cali, me entregó un cheque hoy de 1.000 millones de pesos para el banco de alimentos. Qué bueno, bravo. Está muy bien, muy bien. Excelente. Cuando uno dice banco de alimentos es el Señor, creado por Monseñor Isaías Barreto, pero es la misericordia de Dios, donde llegamos a más de 70.000 almuerzos diarios para los más pobres de los pobres. Y llegamos, ahora vamos a ir a Caizmina, Quindó, llevar, esta gente está pasando hambruna del banco de alimentos. Por eso uno dice, ¿con qué? ¿De dónde vamos a sacar plata para todo esto? La providencia. Creen en la iglesia y la iglesia somos todos. Y el Señor suscita en Cali gente buena, generosa, que ayuda. Y entonces uno dice, mi Dios, ¿cómo no dar gracias? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no saber que tú no nos abandonas? Y en este sacrificio eucarístico ver que el Señor cumple su promesa. El que cree en mí vivirá siempre, y no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes siempre para librarlos y acompañarlos. Eso es lo que celebraremos, esa presencia permanente del Señor, que viene a librarnos, que viene a acompañarnos, que viene a decirnos, no tengas miedo, pequeño pueblo del Inmaculado Corazón, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Amén. Amén.